Bueno, yo soy brasileña, he vivido en Cuba por 3 años y en la Escuela de Cine de Cuba he hecho una película que fue filmada en Centro Habana, Janaína Marques. El nombre de la película es Los Minutos, las Horas. Yo soy Pablo Orellano, de España, y soy el guionista de la película Los Minutos, las Horas, cortometraje cubano. Actualmente estoy en Madrid, viviendo junto con Pablo por los festivales, por todo lo que está saliendo, que la verdad estamos muy contentos de que el corto esté viajando por muchos países distintos y sobre todo también muy cerca aquí, o sea, por Europa, fuera de Europa. Y creo que en el momento lo mejor que hago es estar acompañando la peli por esta región del mundo. La idea de la película viene sobre todo de una investigación que hicimos en las Navidades de 2008, me parece, que estuvimos viviendo en Centro Habana. Salimos de la escuela de cine para quedarnos una temporada en Centro Habana, que es un barrio de Cuba, para buscar la historia lo más cercana posible, ¿no? a la gente que vive allí en Cuba, ¿no? O sea, que no fuera algo que escribiéramos de la nada, sino que fuese algo que salía de nuestras experiencias al vivir con la gente que vivía en este barrio, ¿no? Que es uno de los barrios más humildes, ¿no? de La Habana, de Cuba. Sí, la verdad, al estudiar en la escuela de cine, la escuela te hace que al final de los 3 años tú hagas un cortometraje y decidimos filmar este corto en Centro Habana. Y tuvimos la suerte de tener como una de las últimas profesoras que tuvimos fue Lucrecia Martel, una cineasta argentina que tiene mucha fama, especialmente dentro del cine latinoamericano, bueno, muy conocida en todo el mundo. Y fue ella que medio que nos inyectó ganas de ir a Centro Habana, escuchar muchas cosas, absorber muchas historias y sobre todo contar una historia que nosotros pudiéramos contar. O sea, que como dijo Pablo, que tuviéramos la sensación de que, vale, esa cosa que estamos viendo, nosotros podemos contar. Entonces creo que acabamos creando una historia que sí se pasa ahí en Cuba, pero de alguna manera es universal. Y de alguna manera yo traje un poco de esa historia desde Brasil y Pablo también desde España. Y por eso empezamos a escribir esa historia y creo que fue una mezcla de muchas cosas, de mi experiencia en Brasil, de su experiencia en España, Yo creo de... que conocimos allí en... Bueno, después de ese contacto con Lucrecia Martel, decidimos pues ir a Centro Habana y nos quedamos ahí 9 meses, ¿verdad? O 9 días. Sí, bueno, las vacaciones de Navidad, no sé cuánto tiempo fue. Pero, o sea, algo que teníamos muy claro es que no queríamos hacer una historia política sobre Cuba, sino que queríamos contar la historia que habíamos absorbido, sobre todo de las personas con las que estuvimos viviendo esos días, ¿no? O sea, de alguna manera está basado en personas que conocimos su historia y que luego a la hora de escribir fue cambiando mucho, pero no nos planteamos, vamos a hacer algo político, no, vamos a hablar de la gente que vive allí día a día y sobre sus problemas, su mundo cotidiano, ¿no? O sea, no queremos hablar de Cuba como algo político porque una vez que hemos estado viviendo 3 años, tienes una visión de Cuba muy distinta que si la que tienes desde aquí, ¿no? Cuando lees un periódico o lo que sea, ¿no? Sino que entramos muy en contacto con la Claro, gente. yo creo que no conseguiría escribir algo o contar algo político, porque no es mi país,
no es... Y por más que haya vivido ahí 3 años y que tenga mi opinión, creo que no es el tipo de cine que quiero hacer. O sea, no quiero contar historias para defender algo políticamente, no sé. Entonces, a mí lo que me apetece es poder ver algo y contar algo que yo pueda contar. No creo que yo pueda contar algo eh, político si, si no me afecta, digamos, ¿sabe? Quizás si yo fuera cubana y me afectara de alguna manera, yo sí lo haría. Pero por una cuestión de... O quizás si yo sintiera una cierta seguridad para decir ciertas cosas, pues sí, lo diría. Pero en 3 años yo todavía me sentía pues así. Eh, no creo que era el momento para decir algo, juzgar o... Claro, yo creo que eso pasa porque viene marcado en la, no sé, en la ficha técnica el nombre Cuba. Y eso acaba siendo quizá algo que el espectador acaba diciendo, ah, mira, eso pasa en Cuba y eso significa eso. Pero jamás tuvimos la idea de crear metáforas sobre una cuestión política o una cuestión de ese tipo. Tanto es que creo que eso hace con que la película sea de alguna manera universal, porque a partir del momento que vamos viajando y conociendo a la gente, muchas de las personas dicen, mira, yo cuido de mi madre y entiendo lo que estás contando, Sí. lo entiendo. O sea, yo creo que puede tener algo de eso, en el sentido de que es muy común en Cuba que las distintas generaciones acaben viviendo juntas porque no tienen la posibilidad de tener otra casa y independizarse. Pero no estoy muy de acuerdo en eso porque en el corto, aunque la protagonista sea esta mujer, ¿no? que tú la relacionas con las generaciones más pequeñas, aparecen otros personajes, muy poquito, también de generaciones pequeñas, y que no tienen el mismo problema, ¿no? No le pasa lo mismo que le pasa a la protagonista. Entonces, para mí es un trabajo más de personaje, de este personaje tiene este problema, que decir todos los jóvenes en Cuba tienen este problema. Porque es un poco peligroso, yo creo, ¿no? Sí, yo No creo sé. que básicamente lo que queremos hablar es de eso, de lo que sentimos cuando tú vives tanto tiempo con alguien de tu familia, y eso puede pasar en cualquier parte del mundo, independiente de la política que tenga, del sistema que tenga, el sistema económico, político, lo que sea. Si vives 40, 30, 35, 40 años con una persona de tu familia, ¿qué haces cuando en un día tienes la oportunidad de abandonarla? ¿Sabe? ¿Qué haces? ¿Lo abandonas fácilmente? ¿Eso es un conflicto para ti? O sea, si tienes un sueño y solo vives con una persona de tu familia y tienes que partir, tienes que irte, tienes que buscar un sueño. En este momento que la vida te hace esa pregunta, ¿qué haces? ¿Abandonas? O digo abandonas porque en ese sentido es, quizá no, la palabra no sea abandonas, pero ¿qué dificultad tienes de dejar la casa, dejar a esa persona sola y partir? Creo que es más por ahí. Y creo que por eso la película está llegando en sitios muy distantes a Cuba, ¿sabe? Claro, Muy, una de las cosas muy lejos. que hablábamos mucho es algo que se puede llamar un matrimonio familiar, ¿no? Entre una madre y una hija. Que hasta qué punto se mantienen juntas y hasta qué punto pueden separarse, ¿no? Y
esta contradicción, ¿no? De querer estar con tu madre o querer dejar a tu madre y seguir tu vida, pero si sigues tu vida sabes que tu madre se queda sola. Esta es la contradicción y la fragilidad de la personaje que queríamos trabajar, ¿no? O sea, para mí ese es el tema de la película, más que, como dice ella, más que sea en Cuba. Me acuerdo el día que la proyectamos por primera vez, había un cineasta de la India y que vino y nos dijo, mira, esto es la India también, ¿no? O sea, cambia el escenario, cambia el idioma, pero esto es la India. Y claro, la fuerza de la familia es algo social en todo el planeta, ¿no? O sea, la familia, ¿qué es la familia y cuánto te implica en tu vida la familia, ¿no? Y cómo romper eso es muy difícil. Y sobre todo también pienso que en los países como ahora estando en Europa y conociendo países como España, Italia, yo medio que consigo visualizar cosas, temas como la religión, que te hace sentir culpa, ¿no? O sea, la culpa yo creo que viene mucho de lo que la religión te pone en la cabeza. Entonces, Latinoamérica es una región del mundo donde la religión es muy fuerte. Entonces, todo lo que haces, la palabra culpa viene como un peso muy fuerte. Entonces, además de que sea tu madre, tu padre, existe todo un peso, ¿sabe? Que viene, digamos, De años y años. de años y años, y que, claro, y como que si lo hago, tengo la culpa, ¿sabe? Como que yo creo que es por ahí, ¿sabe? Y sobre todo también yo creo que hay más cosas que ni tampoco nosotros sabemos explicar, pero esas dudas, esos cables abiertos es lo que hace también ser una película, ¿no? Lo que hace una película, o sea, no sabe contestar todo, creo. ¿Por qué, una curiosidad, por qué eligieron Cuba para estudiar cine? ¿Por qué? No lo sé. Pero después de haber estado allí, me doy cuenta de que es una experiencia muy importante porque es una escuela que funciona de manera muy distinta a otras, porque vives en la propia escuela, ¿no? Y estás un poco apartado de la ciudad y pasas 3 años prácticamente metido en la escuela y trabajando con cine. Y yo en mi caso, un poco por salir de Europa también, ¿no? Por conocer otras cosas y ya había visto cosas de la escuela de Cuba y me llamaba mucho la atención. No sé, ¿tú qué puedes decir algo? Uy, yo tengo que decir una cosa que es muy graciosa, especialmente estando aquí en Italia, que antes de intentar entrar en la escuela de Cuba, yo pasé 6 meses, que es el tiempo que dura un proceso de selección para una beca, una bolsa de estudios, bueno, bolsa de estudios en portugués, y para Torino, aquí en Italia. Y era un proceso largo porque era como, la verdad era como un programa como el Erasmus, que antes se llamaba Alban, programa Alban Program. Y yo pues pasé 6 meses y en ese periodo de 6 meses intentando esta beca, llegó a mi ciudad en Brasil la oportunidad de hacer un examen de selección para la Escuela de Cuba. Y yo en Brasil pues se conoce bien la Escuela de Cuba, o sea, la verdad en toda Latinoamérica existe Mucho prestigio, ¿no? mucho prestigio, porque primero fue creado por Gabriel García Márquez, por cineastas latinoamericanos, es una escuela que además desarrolla mucho eso de que por la lucha por el cine americano o algo así, a conocer Latinoamérica, a poner en la pantalla Latinoamérica y todo eso. Sí, es como eso que se llama cine de resistencia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo fui allí a estudiar guión y una de las cosas que tenía muy clara es que podía estudiar aquí guión en Europa, pero la impresión que me da es que la mayoría de las películas europeas son películas bastante caras, ¿no? De mucho dinero. Y ir a Cuba, por ejemplo, me motivaba para
que la calidad de una película no estuviese en los medios, en el dinero, sino en algo mucho más profundo, mucho más sencillo, mucho más humano. Y yo creo que eso es algo que la Escuela de Cuba lo promueve, ¿no? O sea, se llama Escuela de Todos los Mundos por eso, ¿no? Porque busca que a través de un cine más barato, lo más barato posible, la historia sea más humana, más profunda, y yo creo que ahí está la fuerza, no en los medios, no en el dinero, sino en la profundidad y la humanidad, ¿no? Vaya. Y lo que acabó fue que yo fui seleccionada para las dos escuelas, Torino y Cuba. Y como que la gente decía, vete a Italia, Italia. Y yo, por ejemplo, tengo especialmente antes de ir a la escuela y ahora más, una pasión tremenda por todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho. Y Antonioni, a mí me parece un de los más grandes de la historia del cine. No sé, yo creo que la historia del cine debe mucho a muchas personas que vinieron de Italia, como Pasolini, Fellini, pero Antonioni me toca, me llega todas las veces que veo una peli de Antonioni siento que algo avanza en el cine. Y cuando recibí la respuesta en Cuba, yo pensé, yo tengo dos oportunidades, me voy a Italia o me voy a Cuba, pero la sensación que me daba es de que Cuba puede dejar de ser Cuba a cualquier momento, ¿sabe? Como que era como una oportunidad que tenía de conocer un país que no sé cómo va a ser en el futuro, ¿sabe? Italia siento que está aquí, ¿me entiendes? Algo así. Yo estoy muy a gusto, muy contento, viendo películas, conociendo cineastas, la verdad es que muy contento. No sé. No, yo la verdad, pues ya había conocido Roma y Nápoles, o sea, otras ciudades de Italia, pero llegué a Milano y la verdad, había escuchado muchas cosas de Milano, pero la verdad es que me sorprende Milano. Y me sorprende por el color, por un festival que yo creo que, o sea, es un festival que yo tengo la oportunidad de ver Godard, de ver Jim Jarmusch, de ver, sabe, cortos y conocer tanta gente. Y sobre todo, yo creo que Italia, de alguna manera, cuando estoy en Italia, yo pienso en dos cosas. Yo pienso en cine y pienso en comida. O sea, es imposible no pensar en esas dos cosas, porque yo creo que es eso. Y creo que es un lugar que hay que tener un festival, y yo creo que el festival está a la altura de lo que el país pide. Sí, hoy por ejemplo, hoy mismo nos hemos levantado y hemos salido a pasear al azar, ¿no? Así cerca del hostal, y de repente hemos aparecido en el canal no sé cómo se llama, ¿no? La villa. Y nos hemos puesto a pasear por ahí, hemos empezado a hacer fotos y a los 5 minutos teníamos la cámara llena, ya no podíamos hacer más fotos y decimos, bueno, que tenemos que ir a la entrevista, y íbamos de camino y de repente había en la vía de Mercato había un concierto de jazz y no nos podemos quedar en el concierto, tenemos que seguir porque es la entrevista. O sea, continuamente están pasando cosas que no sé si será así todo el año o es ahora mismo. Es imposible no conociendo, es imposible no parar y observar un personaje italiano. No observar y a veces por una imagen, por una mujer o por un hombre con barba o con una mujer con tetas o una mujer muy bien vestida, no parar y decir, venga, lo voy a observar, como si tú fueras un observador buscando lo que imaginaba Fellini o lo que imaginaba cualquier otra cosa, está todo aquí. Es como, es que es eso, es el lugar donde muchas personas con una cabeza muy grande, una cabeza muy impresionante, genios, pararon para mirar sus personajes y es de verdad gratificante poder estar en este lugar, no sé, y poder mirar los mismos personajes. Es eso.